en el libro de los Hebreos capítulo 1, versículos del 11 al 12, para continuar con nuestra serie La Ciencia y la Biblia, segunda parte. En esta noche que vamos a analizar el tiempo, el movimiento y el espacio a la luz de las Escrituras, dice en el libro de los Hebreos capítulo 1, 11 y 12, refiriéndose a los cielos, ellos perecerán. O sea, la Biblia hace 2000 años escribió antes de que hubiera información respecto a la ley de las termodinámicas, el deterioro y el envejecimiento, la oxidación de todo lo que existe, incluyendo el espacio y el universo. Estamos hablando y citando un versículo cuando Galileo Galilei no había aún descubierto la redondez de la Tierra. Ya 2300 años antes que Galileo Galilei, el profeta Isaías en el capítulo 40 había definido claramente que la Tierra es redonda. Y aquí dice el autor de los Hebreos que los cielos perecerán. La Biblia pone énfasis en que el mismo universo está en un constante desgaste físico. El Sol está perdiendo millones de toneladas masa cada segundo. Todo lo que existe alrededor, confirmado por la astronomía del siglo XX, muestra que las estrellas, el Sol, todo está en extinción. Todo está desgastándose, deteriorándose, y todos los científicos y astrónomos están de acuerdo en que el universo tiene que llegar a un final. Ellos perecerán, aquí dice la Biblia, hace 2000 años, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Cuando entramos en la introducción, la clase pasada a esta serie de la ciencia y la Biblia, pudimos tener algunas bases importantes tanto de carácter científico, filosófico como teológico. Para poder entrar a la teología de la filosofía, del espacio, el tiempo y la materia, necesitamos recordar, vuelvo a repetir, los fundamentos elementales de la física. Y cuando nosotros hablamos de que Dios es eterno, cuando vemos que hay un principio en el universo y hay un final, cuando vemos que alguien le comenzó a dar cuerda al universo y la cuerda se le tiene que acabar, si hay un principio y si hay un final, forzosamente tiene que haber un creador detrás. Y si el universo tiene un principio y va a acabar, nadie a través de métodos empíricos, o sea, recuerden ustedes las frases, la palabra empírico significa tratar de percibir por los 5 sentidos el mundo de alrededor. La mayor parte de los científicos son empíricos, o sea, no pueden creer lo que no está medido, observado o experimentado en un laboratorio o en un tubo de ensayo. Entonces hay personas que son muy escépticas y dicen, yo no creo si no lo veo, si no lo huelo, si no lo oigo, si no lo percibo por mis sentidos. Esto se llama empirismo o la filosofía empírica. Sin embargo, como no se puede percibir las cosas a través de los 5 sentidos que ya sucedieron, ni tampoco se puede medir a través de la parapsicología dice que existen fenómenos paranormales como la telepatía, la telequinesis, el movimiento de objetos y poderes que existen en los seres humanos, pero la parapsicología no puede explicar el origen de estos fenómenos ni tampoco la razón de su existencia. Así pues, tampoco la parapsicología podría darnos una explicación cabal. Todo queda en el ámbito de la especulación y todo queda en el ámbito de la hipótesis. Cuando venimos a la Biblia, encontramos por qué la Biblia es tan atacada. Esta semana atacaron a la Biblia las 2 revistas más importantes de Estados Unidos, el Newsweek y la revista Time. El Newsweek
trata de hacerle creer a la gente que la resurrección de Cristo realmente no es científica. Y la revista Time ataca la deidad de Cristo y la realidad de los evangelios a la luz de la historia. Sin embargo, si ustedes examinan esta información que trataron de sacar, es una información que cualquier niño de escuela dominical les puede contradecir. ¿Por qué? Porque la misma historia y la misma arqueología, aunque nadie fotografió la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Cristo no fue demostrada científicamente, pero sí fue demostrada históricamente. Y los mismos historiadores confirman que el hecho de que Jesús haya vuelto a vivir transformó el Imperio Romano. Y los historiadores aceptan que el Imperio Romano fue conquistado por el poder del cristianismo. El poder que ni los bárbaros pudieron derrotar, lo conquistó un sistema de pensamiento. Y el sistema de pensamiento, el centro de este sistema de pensamiento y de esta filosofía que trastornó el Imperio Romano los primeros 3 siglos de nuestra era cristiana, fue el hecho que Jesús se apareció con pruebas indubitables a más de 500 personas, comenzando con sus apóstoles que se convirtieron en los principales testigos de la resurrección de Jesús. Así pues, gracias a Dios que tenemos la Biblia, porque ellos están enojados, los científicos están enojados ahorita. Los filósofos están enojados, ¿por qué? Porque no pueden explicarnos nada. No pueden decirnos de dónde venimos. Y cuando una revista como esta saca y ataca y contradice la palabra de Dios, es importante mandarles cartas y decirles, señores, ustedes están atacando lo único que puede sostener al ser humano en los tiempos peligrosos que vivimos. Si ustedes insisten en propagar a través de la prensa y los medios de comunicación de que Cristo es un mito, que no existe la Biblia, está muy bien, pero ¿qué cosa nos ofrecen a cambio? ¿Cuál es la respuesta entonces de ustedes? ¿Quieren seguir diciéndole a la juventud, no hay ninguna razón para nuestra existencia? ¿Somos el producto de un accidente, de una situación fortuita? ¿Somos el resultado de una evolución, de un protozoario y de una selección natural accidental? Si eso es así, la vida no tiene ningún significado. El hombre no tiene ninguna dignidad, no hay un propósito, no hay una razón, no hay ninguna cosa por la cual debamos continuar viviendo. Cuando alguien trata de decir en una escuela, Dios no existe, muy bien, usted dice que no existe Dios, ¿qué cosa va a sustituir? Cuando un estudiante dice no existe Dios, queda un vacío en el alma humana, y ese vacío necesita ser forzosamente sustituido por una mentira, porque no puede el ser humano vivir en un vacío filosófico. Ok, maestro, usted se mató y usted me dice que no existe Dios, ¿qué me ofrece entonces usted a cambio? ¿Una no existencia? No, usted me dice que me puedo portar como un animal, usted me está diciendo que yo soy un Dios, que yo puedo tener una legislación de mis leyes y de mi moral. Si eso es lo que usted me dice, vamos a ver ahorita, estudiantes, vamos a tumbar la escuela. Vamos a producir un estado de anarquía en el país y donde quiera que vayamos. ¿Para qué usamos condones para tener relaciones? ¿Para qué tenemos fidelidad a una esposa? ¿Para qué vamos a vivir honradamente ganando un salario mínimo cuando los asaltabancos y los secuestradores ganan 50 veces más que una persona honrada? Sin embargo, la Biblia nos sigue insistiendo, el Dios creador infinito nos dice que sí hay una razón, que sí hay un camino, que sí hay una explicación, que sí es importante que entendamos que Dios está en contra de la inmoralidad, que el mal tiene que ser castigado, que el mal tiene un origen, que el bien tiene un origen y que el universo que nos rodea tiene también una explicación. El tiempo no existe. Voy a repetir lo que acabo de decir, el tiempo no existe. Nosotros vivimos en un universo regido por tiempo, espacio y materia. Y para comenzar a penetrar en las verdades profundas como la que acabamos de leer, en Hebreos 1, 11 y 2, que el universo tiene un constante deterioro y que se le va a acabar la cuerda, y esto comprobado astronómica y científicamente, tenemos que entender a Dios cuando Dios dice que Él es Jehová. La palabra Yahweh significa yo soy el que soy. Dios no puede estar en el presente, en el pasado, en el futuro. Dios abarca las 3 dimensiones del tiempo. Dios abarca el espacio y Dios
trasciende la materia. El tiempo es, en el universo físico, la sucesión del movimiento en el espacio. El movimiento en el espacio ocupa un lugar tras otro. El tiempo, entonces, procede del movimiento. El movimiento envuelve o involucra y procede del espacio. El espacio produce movimiento y el espacio y el movimiento producen tiempo. ¿Me entendieron? ¿Qué hermanas tan sinceras? Dicen no. Vivimos un universo tridimensional. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 que somos nosotros los seres humanos constituidos de una forma tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios divide el suche del neuma, el alma del espíritu, el soma, el cuerpo, esa parte. Si la Biblia tiene una palabra para espíritu, neuma, y otra palabra para el alma, suche, y otra palabra para el cuerpo, soma, significa que son tres cosas totalmente distintas. Y la conexión o la interrelación entre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu están íntimamente ligadas en la Biblia. Tenemos que ver cómo funciona el cuerpo, cómo opera el alma y cómo opera el espíritu. Los psicólogos han fracasado rotundamente, igual que los psiquiatras, porque la Biblia nos muestra que el espíritu trasciende lo que empíricamente a través de la psicología se trata de percibir, que el ser humano es el resultado de una conducta normal y que como consecuencia necesita tratamiento psiquiátrico o pastillas tranquilizantes. La Biblia dice que el ser humano no se queda, no se limita, no está totalmente delineado por una mente, sino que hay algo que está mucho más allá de la mente, que no se puede percibir por la psicología y que solo la Biblia nos revela, que es el espíritu. El problema humano no es mental, no es físico. El problema humano, de acuerdo a la Biblia, es espiritual. Como los seres humanos no creen la Biblia ni conocen a Dios, tienen que dar respuestas empíricas, respuestas humanistas, respuestas filosóficas que no han podido ayudar a la humanidad. Los religiosos son lo mismo. Todas las religiones tienen un énfasis y un método para poder cambiar a las personas. Las personas quieren cambiar de conducta nada más. La religión cambia la conducta, el cristianismo cambia la naturaleza del ser humano. Entonces un religioso dice: ya no tomo, ya no bebo, ya soy fiel a mi esposa, como los fariseos, los mormones no toman ni café ni Diet Coke. Y mucha gente es muy religiosa y muy cumplida porque hacen buenas obras, pero Cristo no vino a reformar nuestra conducta. La religión cambia la conducta, Cristo cambia el corazón. La religión no le puede ofrecer al hombre más que un paliativo, más que una panacea superficial. El cristianismo le ofrece atacar y solucionar el problema de raíz. El corazón humano, de donde vienen todos los malos pensamientos y los adulterios y la fornicación y la avaricia y la codicia y las pasiones que combaten dentro de nosotros. El cristianismo le ofrece al ser humano algo que trasciende el método científico y la filosofía y la psicología humana. El cristianismo le ofrece al ser humano un cambio radical de naturaleza. El que está en Cristo, nueva criatura es. No dices, es un reparchado, fue a Neuróticos Anónimos, o fue a Alcohólicos Anónimos, o fue a la Dianética. No, Cristo hace una nueva creación dentro de nosotros. Forma dentro de nosotros una nueva criatura, literalmente. El que está en Cristo, nueva criatura. La palabra de creación en 2 Corintios 5:17 es criatura en el original griego. Eres una nueva persona en Cristo. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre fue enterrado, y aquí todas son hechas nuevas, y comenzamos a entender a Dios. Y al entrar a estudiar la Biblia, tenemos que entrar a la física, tenemos que entrar a la biología, tenemos que entrar a las matemáticas, porque la Biblia la Biblia cubre, la Biblia abarca todo el espectro de todas las ciencias. En la primera clase vimos que no pueden existir las ciencias si no hay un orden. El orden con que Dios creó el universo es el factor denominador principal para que todo pueda existir. La astronomía, la astrología, la física, las matemáticas, la pseudociencia, las pseudofilosofías, nada podía ser capaz de llegar a un
hecho concreto si no existiera el orden del universo. El tiempo, pues, es algo relativo. El tiempo no existe porque el tiempo, voy a ilustrarlo en lo que acabo de mencionar, el tiempo forma parte del movimiento. Cuando la Tierra comenzó a girar, dice Dios en Génesis 1, y fue la tarde y la mañana un día, el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje en relación a la luz de los astros hizo el día y la noche. Cuando la Tierra gira, al mismo tiempo se traslada alrededor del Sol en una órbita elíptica de 365 días, horas y segundos, que es como medimos el año, que es un año el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que es un día el movimiento de la Tierra sobre su eje. El tiempo procede del movimiento. A ver si ya lo pueden entender. Si este movimiento no existiera, no se podría medir el tiempo. Si tú te vas en una nave espacial y te sales del movimiento de la Tierra y llegas a Júpiter o llegas a otro lado, allá en el lugar donde tú te encuentras, no existe el tiempo. Vas a estar, saliste de la Tierra en 1960 y la nave espacial regresa en el 65, pero allá pasaron solamente 4 meses o 3 meses y cuando llegues a la Tierra, tu esposa tiene 1 año o 2 años más grande que tú. ¿Cuántos se quieren ir de viaje, verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo es relativo, el tiempo procede del movimiento, el movimiento procede del espacio. El tiempo, además, es invisible e inaudible, pero el tiempo, aunque no se puede ver, ni se puede oír, sin embargo, es revelado por el movimiento. El movimiento revela el tiempo y el movimiento revela el espacio a través del movimiento y hace al movimiento y al espacio visibles y audibles. Estas leyes físicas trastornan o hacen pedazos la filosofía empírica. Repito a las personas que yo no creo si no veo a Dios. Yo nunca he oído a Dios. Sin embargo, hay tantas cosas en el universo que no se oyen ni se sienten, sin embargo, son reveladas. ¿Se acuerdan del Salmo 19, del 1 al 5? Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, hay algo que existe en la creación que habla por sí solo de un creador. Los cielos cuentan, no hay palabras, ni se ha oído su voz. Sin embargo, un día emite a otro sabiduría. Una noche emite a otra sabiduría sin que haya palabras. El día de ayer me ha hablado de algo en este día. Yo no he oído a la tierra que me diga, soy perfecto, no me salgo de mi órbita, pero estoy en un planeta donde no siento un movimiento, pero se está moviendo. Un planeta que da vueltas y yo no me caigo hacia el espacio, sin embargo, a veces estamos de cabeza. Un planeta donde tiene una perfección en sus 4 estaciones al año, sin embargo, yo nunca he visto el sol con mis propios ojos, sin embargo veo su reflejo, porque si lo veo directamente, mis retinas se quemarían. Y así como el espacio no dice, hay un creador, hay un orden, como un salvaje va por el desierto y se encuentra un reloj, el salvaje, y el salvaje dice, aquí veo algo que está moviendo por afuera, unas manecillas perfectamente bien, y no falla el movimiento de la manecilla, y cada hora, a través del tiempo, midiendo el movimiento y contándolo con otro aparato, las manecillas en una hora dan vuelta perfecta alrededor de la carátula. Un salvaje nunca jamás podría llegar a la conclusión de que ese reloj que se encontró en el desierto se hizo o se fabricó por accidente por las arenas del desierto. Igual que un salvaje que se encuentra en el desierto, un motor de un Volkswagen, y tiene la manguera con el distribuidor conectada, y los platinos, y las bielas, y el carburador, y el motor perfectamente bien diseñado, todo está encajado, todo está proporcionado, todo está diseñado y creado. ¿Para qué? Para que un vehículo comience a caminar. ¿Ustedes creen que un salvaje, si se encontrara un motor de Volkswagen en las arenas del desierto, diría, esto se formó a través de un proceso accidental y las arenas formaron esto y pusieron la manguera y el carburador por una cosa accidental sin que hubiera una mente inteligente detrás?
Bueno, pues el ser humano es más perfecto que un Volkswagen. Aquí tengo la carne y el carburador y el estómago y los riñones y mi corazoncito formándose todo en el vientre de mi madre. Y de repente, por un accidente aparece el cerebro, por otro las uñas, por otro el estómago, por otro el sistema nervioso, por otro las neuronas del cerebro. Y la computadora del cerebro, toda se inventó solita. Dice la Biblia que profesando ser sabios, se hicieron necios. No se necesita que yo les diga a todos los he creado, necesitamos vernos en el espejo, necesitamos abrir los ojos de la creación y darnos cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios y que nosotros somos la póstuma obra de arte de Dios. No somos animales, yo no tengo cola, ni hago ic. Podemos imitar a un pato cuac, a un chango, a un caballo, y jamás un chango podrá hacer el sonido de un ser humano, jamás un caballo podrá hacer el sonido de una rana, jamás una rana podrá hacer el sonido de un camello, pero nosotros podemos imitar el sonido cultural de todos los animales, inclusive el de los delfines. ¿Por qué? Por la maravilla, la perfección de las cuerdas vocales que Dios nos puso aquí en la garganta. Ellos no pueden jamás compararse. Los changos siguen haciendo changos en zoológico. Vean ustedes de qué forma la Biblia dice que la raza humana ha llegado. La raza humana ha llegado al grado del paroxismo de la irracionalidad. El ser humano ha llegado a embrutecerse, como dijo el profeta Isaías, son brutos de nacimiento. Así dice en el libro de Isaías, como las bestias han desviado su camino. Y creemos ensoberbecidos con un universo tan inmenso que nos rodea. Yo soy aquí el que voy a dar las respuestas y yo tengo esto, yo soy Dios y no hay Dios, aquí no hay nada y somos tan pequeños en la creación tan infinita de Dios. Y sin embargo es esa soberbia de no reconocer al Creador y de que no eres Dios lo que hace que el ser humano llegue a su propia autodestrucción. En el mismo macrocosmos tenemos también un microcosmos. Ustedes saben que los átomos son los que constituyen mayormente el espacio, pero dentro de este espacio existe un mundo, o sea, dentro de un solo átomo existe un universo de galaxias de electrones. Los electrones son tan pequeños que uno solo es 100,000 millones de veces más pequeño que un átomo. Voy a repetir, un electrón es 100 trillones de veces más pequeño que un átomo. La velocidad de un electrón es de 12,000 millas por segundo. Imagínense ustedes esto, si te lo puedes imaginar, y se mueven alrededor del núcleo, en el centro del átomo, un cuadrillón de veces por segundo. Un cuadrillón de veces por segundo. El electrón no tiene masa, porque es un campo eléctrico. El protón, otra partícula subatómica, es 1000 veces más pequeño que el electrón. 1000 veces más pequeño, pero tiene 2000 veces más energía que el electrón. Esta partícula es muchísimo más pequeña, pero su poder es increíblemente más grande. Y ahí dejó Dios demostrado lo que le dijo a Gedeón. No es con la cantidad de soldados, vete con 300 hombres, le dijo Dios a Zacarías, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Cristo no conquistó al mundo con un grupo de filósofos de Grecia, sino con 12 pescadores iletrados, incultos, llenos del Espíritu Santo. Y siempre ha sido así, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y lo insensato de Dios, y lo necio de Dios es más grande que los hombres. Y Dios así lo diseñó, para avergonzar a los fuertes y a los sabios, y para que nadie se jacte en su presencia. Un átomo es simplemente un número balanceado de partículas o cargas de electricidad o energía. La Biblia dice en Génesis 1:3 que Dios dijo, sea ¿qué cosa? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Y sabemos que no es la luz del sol, porque los astros fueron creados posteriormente. Cuando dijo Dios, sea la luz, la palabra luz en el hebreo significa energía.
Lo primero que Dios creó antes de que cualquier cosa fuera creada fue un campo electromagnético que rodeara al planeta Tierra de energía. Si tú te sales del planeta Tierra y llegas a la Luna, no existe la energía de las partículas atómicas que existen en el planeta Tierra, en la materia inanimada y en el aire y en el espacio. Cuando tú llegas a la Luna y quieres grabar a un astronauta, no se transmiten las ondas del sonido, ni en el agua, ni en el aire, como se transmiten aquí. Si tú quieres en la Luna grabar un mensaje y sacarlo a la intemperie, no puedes hacerlo porque la Luna, ni Marte, ni Júpiter, ni Plutón, ni Venus tienen energía la que tiene la Tierra. Aquí podemos grabar esta conversación, ustedes no oyen por este micrófono, por el campo de electromagnetismo que existe. Una cinta puede registrar una voz y una canción en una cinta magnética, en la televisión la prende la noche y millones de kilómetros desde China me transmiten por cables, por un cable va por ahí corriendo energía atómica que llega y se produce en una imagen y veo a un señor que está a millones de kilómetros en un aparato de televisión. Nunca me he preguntado cómo la imagen puede llegar, sin embargo, al ver la manifestación de la energía, creo que realmente la ciencia ha progresado. Y así es absolutamente todo lo que existe a nuestro alrededor. Dios es el creador invisible de un mundo visible. Él hace ver inmaterial del universo material, el productor incorpóreo de todo aquello que es corpóreo o corporal. Vamos a contestar 3 preguntas. En esta noche, ¿cómo puede Dios? ¿Cómo puede un Dios inmaterial crear la materia cuando Él no es material? ¿Puede lo inmaterial crear lo material? Escuchen esta línea de pensamiento porque aquí vamos a hacer pedazos a los ateos. Vamos a darles mole de olla. Es increíble que la mente atea lleve a esta conclusión. Fíjense ustedes. Lo material produjo lo inmaterial. Y la Biblia dice que lo inmaterial produce lo material. Para los teístas, para nosotros que creemos en Dios, no es un gran misterio que la mente pueda producir materia. Así como los ateos creen que la materia produce la mente. Fíjense ustedes qué tiene más lógica. Es mucho más fácil creer que una mente infinita pueda producir la materia y lo finito, a que algo inmaterial infinito pueda producir una mente que pueda contemplar lo infinito. ¿Otra vez? Si durmieron siesta van a entender. Si vienen destapados y se lavaron con jabón helado y que se echaron agua fresca, van a poder asimilar. No es difícil comprender, hermanos, cómo un espíritu inmaterial, o sea, Dios, puede manifestarse en cosas materiales cuando nosotros mismos, a través de nuestra mente, nos revelamos en cosas materiales. Por ejemplo, cuando una página se escribe a través de un filósofo, esta página o este libro es la manifestación de un pensamiento inmaterial del autor. El universo es la creación material de un creador inmaterial. Si yo voy otra vez por el desierto y me encuentro un libro, yo estoy viendo que ese libro, ¿en dónde existió antes? En la mente, en algo intangible, en algo que no se puede medir. Las ideas nadie sabe qué son, cómo vienen, cómo se desarrollan, cómo se forman los pensamientos dentro de las neuronas del cerebro. Pero esto que está aquí adentro comienza con una idea y después haces una escultura, después haces una pintura, después haces un edificio. Lo material es la manifestación de lo inmaterial y sin embargo los científicos ateos continúan insistiendo en que las cuestiones que existen materiales no pueden haber sido creadas por una mente inmaterial, sino que, fíjense ustedes, los ateos dicen que primero la materia produjo la mente, en lugar de la mente, la materia.
a través de cualquier línea de pensamiento que podamos seguir, es absolutamente ridículo, irracional y raya en la necedad filosófica. A pesar de la similaridad de su creador, en tercer lugar, la Biblia nos muestra que el universo o la creación es diferente a Dios. Ya la clase pasada tratamos de destruir lo que se llama el panteísmo. Todos los gurús, sin excepción, todos los lamas de la India, todas las personas del Asia Menor y de Asia Grande y de Asia Mayor y todos los pensamientos que existen en los budistas zen, los japoneses, los chinos, todos ellos, los hindúes, todos ellos creen dos cosas: que todo es Dios y Dios es todo. Llegas a la clase de yoga y te pones en posición de yoga y lo primero que te dicen es concéntrate, un tercer ojo, con la divinidad, tú eres Dios, tú tienes la divinidad, tú formas parte del universo, y te dicen que debes comenzar a sentirte y a formar parte del universo porque el universo está en ti y tú estás en el universo. La Biblia niega categóricamente esta filosofía. Una cosa es un universo material, otra cosa es la divinidad. Una cosa es lo que Dios creó, otra cosa es el ser impersonal, intangible, que no puede manifestarse personal físicamente a nosotros, y otra cosa es lo que Él creó. Dios está aquí, su creación aquí. Dios no es la creación, ni la creación es Dios. La creación es el resultado de un pensamiento de Dios que lo plasmó por un artista en el universo y en todos lados dejó, en los cielos, en la tierra, en el átomo, en los planetas, en el cuerpo humano, su sello y su perfección. Dios no tiene ninguna causa, la creación tiene una causa y esta causa se encuentra solamente en el Creador, en Dios. Hay tres cosas de la creación que son básicas. Número uno, la creación es dependiente. El mundo creado, incluyendo la materia, depende de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Hebreos capítulo 1, versículo 3? ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada preguntamos quién mantiene la cohesión del átomo y la cohesión del universo? ¿Por qué la Tierra no se para? ¿Por qué los átomos siguen con esos millones de millas por segundo girando en un movimiento para formar la cohesión de lo que es la partícula atómica o la materia como la conocemos nosotros concretamente? La Biblia dice en Hebreos 1:3, Jesucristo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la palabra lo que hizo la creación, es la palabra lo que sigue sosteniendo la creación. Cuando Jesucristo le dijo a Satanás en Mateo 4, no solo de pan vive el hombre, Jesucristo estaba dando una revelación tremenda. Hay algo que también debe sostener la vida del ser humano. Nosotros creemos, si no tuviéramos la Biblia, que mientras comamos, vivimos. Y la comida, la carne, las verduras, la mezcla perfecta de verduras con fruta y con proteínas y con carbohidratos, me va a dar la vida. Y esto es verdad físicamente. Pues así como dependemos para comer, si no entra aquí por la boca, por los molares, si no se mastica, si no se degluye, si no se traga, si no pasa por el esófago, si no lleva los jugos gástricos del estómago, hacen su labor de digestión, y si no pasa por los intestinos y una cosa se expulsa y otra se queda y otra alimenta el cuerpo de una forma perfecta a través de la sangre, Jesús dice, hay algo más que sostiene al hombre, la palabra de Dios. No solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos revela, viene del cielo a revelarnos, que adentro de nosotros no somos nada más comida y intestinos y estómago, somos espíritu. Y esta vida que tenemos dentro espiritual, una cosa es la vida física sostenida por la verdura, carbohidratos, etcétera, etcétera, y otra cosa es la vida espiritual. Y como la gente no conoce con qué sostiene la vida espiritual, entra el ocultismo, entra la filosofía, entran con los yogis, entran con la dianética, y Jesús viene a decirnos que es esto, la Biblia, el alimento, lo único que le puede sostener en tiempos peligrosos, lo único que le puede dirigir y lo único que le puede mantener de pie antes de que Él venga. Es por eso que este libro es tan atacado. Satanás destruye esto y dice el Salmo 11, si los fundamentos fueran quitados, ¿dónde quedaría el justo? El
Es la palabra la que nos sostiene, es la palabra la que nos nutre, es la palabra la que nos consuela, es la palabra la que nos edifica, es la palabra la que nos santifica, es la palabra la que nos hace cada día y nos transforma de gloria en gloria, mirándola a la semejanza de la gloria de Jesús. Y todo esto viene a través de la revelación de la palabra de Dios, dependemos de la Biblia. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 28, el apóstol Pablo, hablando respecto a los filósofos de Atenas, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Vean ustedes estas palabras que no se pueden comparar con palabras de Sócrates, Demóstenes, Cicerón, Platón, etcétera, etcétera. Pablo está hablándoles a los estoicos y a los epicúreos, aquí en el capítulo 17 de los Hechos, que eran dos grupos filosóficos que descendían de un maestro que le llamaron Zenón. Unos creían en la razón pura, otros creían solamente en el placer. Y a este tipo de filósofos ahí que le invitan a Pablo, a ver, ven, a ver qué nos tienes que decir. Siempre así nos están invitando el mundo porque no tienen respuestas. Siempre, a ver, cristianitos, a ver, traigan a ese fulano que le dicen el profeta Micreas, a ver, tráiganle para acá. Traigan el nombre, ¿verdad? Hay otro profeta japonés que le dicen Micheto. Pero dicen que en Acapulco hay otro que le dicen Purahuaca. Los tres profetas, ¿verdad? Mentirosos. Cuando llegan aquí los filósofos, lo invitan a Pablo y le dicen, a ver, párate. Y Pablo les dice, en el versículo 25, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es Dios quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y en el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En otras palabras, dependemos diario, segundo a segundo de Dios. El planeta Tierra depende de Dios. La luna, el sol, los átomos, las hojas, la vida de las hormigas, las aves que se caen, toda la creación está continuamente dependiendo. Dice el Salmo 103, las aves de los cielos abren su piquito y llegan los pajaritos, la mamá pájara, y les trae su gusanito. ¿En dónde encontró el gusanito la mamá pájara? De un gusano que Dios proveyó en la tierra para que nunca les faltase su alimento. Las cabras tienen su alimento, los peces tienen su alimento, los elefantes tienen su alimento, los camellos y todos los diferentes alimentos. Y el alimento, ¿quién lo creó? También por accidente. ¿Cuántos accidentes? En segundo lugar, la creación es finita. Otra propiedad de la creación es que es finita, limitada. El simple hecho de que sea finita y limitada nos pone a nosotros, nos coloca en una posición absolutamente de dependencia. Tú no escogiste venir a este mundo, tampoco vas a escoger el día que tú mueras. ¿De quién depende cuando entraste al mundo? ¿Cómo entraste al mundo? Tus padres, de Dios. ¿Cuándo te vas a ir de este mundo? ¿Cómo te vas a ir de este mundo? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque eres finito. Mi pensamiento es finito. Dice 1 Corintios 13, todas las cosas, las lenguas que hablamos, el conocimiento que tenemos, la esperanza que tenemos, la fe que tenemos, todo es en parte. Nada es completo ni total hasta que Él venga. Cuando despertemos a su semejanza, estaremos completos. Cuando Él venga seremos como Él es, pero ahorita, aquí, en este planeta, somos criaturas dependientes, finitas, limitadas. La respuesta por qué estamos enseñando Job los domingos. Para abrirles el pensamiento a los hermanos cristianos y hacerlos entender que hay misterios que no podemos penetrar ni trascender de ellos porque son más grandes que nuestra capacidad de entender. Job se pasó un año Job sin entender qué pasa. ¿Quién sostuvo a Job un año? ¿Por qué no se pegó un balazo? ¿Por qué no abortó? ¿Por qué no se alejó? ¿Por qué no apostató? Porque lo sostuvo en pensamiento. Yo sé que mi Redentor vive.
Y al fin me levantará del polvo cuando esté mi cuerpo y se desecha mi piel. Él me levantará y veré con mis ojos a Dios. Y entonces Él me explicará por qué me permitió quitarme a mis hijos. Él me dirá por qué perdí mis apoyos. Él me dirá todas esas cosas. Mientras tanto, aunque Él me mate, sigo confiando en Él. ¿Qué nos sostiene? Las explicaciones no. En un año Dios, Job no tuvo explicaciones. ¿Qué nos sostiene? Las promesas. Basadas en qué? En dogmas, en filosofías, no, en hechos científicos comprobados, en verdades históricas comprobadas, en verdades arqueológicas comprobadas, y más que toda la comprobación empírica, dentro de nosotros el Espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. Sabemos en quién hemos creído, y sabemos que es fiel para guardar su depósito en aquel día. Si no hubiera resurrección de muertos, vana sería nuestra fe, aún seguiríamos en nuestros pecados, y seríamos dignos de conmiseración de todo el mundo. La Biblia dice en tercer lugar que la creación material es espacial además y es temporal. No solo la creación es dependiente, infinita, sino que también es material, espacial y temporal. Además de ser dependiente y limitada, la creación material está restringida al espacio y al tiempo. Dios no está restringido al espacio y al tiempo. El tiempo, ya lo vimos, es una medida basada ¿en qué? En el cambio, en el movimiento. Por causa de que Dios, qué fácil es comenzar ya a razonar esto. Dios no está sujeto al espacio, al movimiento, al cambio, porque Él es el Dios incambiable, inmutable, permanentemente eterno. Dios tiene que trascender todo aquello que está aquí abajo. Por lo tanto, sus pensamientos no pueden ser mis pensamientos limitados que están sujetos a un cambio, a un movimiento, al espacio, a la materia. Los caminos de Dios no pueden ser como yo puedo imaginarme que van a ser, porque todo aquello que rebasa y trasciende el mundo físico es lo que no se ve, y lo que no se ve, dice la Biblia, es más real que lo que se ve. A ver otra vez, lo que no se ve es más real que lo que se ve. ¿Por qué? Porque lo que no se ve es eterno, y todo lo que vemos con los 5 sentidos va a terminar algún día, es temporal. Por esa razón, lo que no se ve es eterno, pero eso es más real. Y la fe está basada no en lo que se ve, porque es temporal, limitada por el espacio, por el tiempo, por la materia. La fe trasciende, la fe rompe la barrera de las 3 dimensiones. La fe nos coloca, nos traslada como Enoc en la dimensión del invisible, y desde ahí podemos nosotros recibir ese poder a través de nuestra fe y vencer el mundo físico visible de la materia. En tercer lugar, la creación que Dios hizo es absolutamente diversa, mantiene una unidad y hay una estabilidad perfecta en toda la vida que Dios creó. Dios no solamente crea la materia, sino también todo ser viviente que se mueve. Génesis 1:21. Todo lo que tiene vida existe porque Dios quiso que existiera. La descripción bíblica de la vida incluye la unidad de todas las cosas. Lo vamos a ver. La interrelación que existe en los humanos, entre los caminos, entre los bobines, entre los átomos, todo está absolutamente interrelacionado. Así como la Iglesia, no somos nada más bien para médicos, sino también presbiterianos y otros hermanos, y cuando a alguien le hacen algo, nos debe a nosotros, si asimilamos el concepto de que el cuerpo y la Iglesia es un cuerpo, no estamos divididos, sino que todos somos el cuerpo de Cristo, y lo que le hacen a mi hermano me lo hacen a mí, así como la Iglesia es una unidad, es el cuerpo de Cristo en el mundo entero, así todo lo que existe tiene diversidad, tiene unidad y tiene una perfecta estabilidad. Todo tiene una fuente, un origen, pero muchas manifestaciones, y continuamente todo continúa reproduciéndose según su especie y su género, de acuerdo a las leyes inexorables de la genética del capítulo 1 del Génesis. En primer lugar, todo tiene un creador y el sello está en todas las cosas.
En segundo lugar, ya vimos que todo es interdependiente, las formas más altas se comen a las más chicas, toda vida es interdependiente una de la otra. En tercer lugar, Dios le ordena al ser hombre que gobernemos el planeta y lo administremos. Y en cuarto lugar, la Biblia menciona que todas las cosas vivas, como un grupo, pertenecen a un todo. Todo forma parte de un todo, pero interdependiente lo uno de lo otro. La diversidad del universo es increíble. ¿Conocen ustedes todos los insectos que existen? ¿Conocen ustedes todas las especies que existen dentro de la zoología? Dicen que hay más de 500,000. ¿Conoce usted la diversidad de los seres humanos para no ir tan lejos? Increíble que todos tengamos huellas digitales diferentes. Un código genético, el DNA, absolutamente diferente uno del otro. La gota de sangre o mi pelo que contiene el DNA, a través del pelo pueden los criminólogos actualmente deducir quién mató a alguien. Si tú matas a alguien y llegas un pelito en la pistola o en la defensa de un coche, la pintura de un coche, toda la formación partícula atómica o de código genético hereditario orgánica tiene una diversidad y una afinidad a aquello a lo que pertenece. Es increíble. Todo absolutamente hecho por Dios. Todo tiene una razón, todo existe porque el Dios de la Biblia nos ha dejado maravillados. Y pensar que fuera del universo existen, ¿qué existe fuera? Ángeles, demonios, querubines, serafines con muchos ojos y muchas alas, disque marcianos. 4 seres vivientes con caras feísimas, raras, uno de un animal, etcétera, etcétera, en Apocalipsis 4 y en Ezequiel capítulo 1. Y las cosas que existen que Dios nos ha revelado los 24 ancianos, que es un misterio, para eso son los jefes de todos los ángeles en el universo. Si aquí en la tierra existe una diversidad, una estabilidad y una unidad, imagínense, hermanos santos de Dios, la grandeza de la creación del mundo invisible espiritual. Pero lo más grande de todo en esta noche es que sobre todas las cosas vivas que existen, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, demonios, changos, insectos, etcétera, etcétera, el hombre, tú y yo vamos a ser los jefes de toda la creación de las galaxias, de las millones de que existen de galaxias en el mundo. Los seres humanos han sido elevados junto con Jesucristo, Daniel 7:27, sobre el reino de todos los reinos, para que a los santos se les entregue por toda la eternidad el poder. Y aquí tú estás preocupándote, no tengo para comer. Aquí estás tú preocupándote, el Popocatépetl va a hacer explosión, todo va a explotar, todo se va a acabar, vamos a huir de este cuerpo inerte que está cada día lleno de problemas y nuestra alma quisiera escaparse para que lo mortal sea absorbido por lo inmortal y estar para siempre con Dios, y este tiempo ya está cerca, hermanos, ya está cerca. Nos queda poca vida para poder entender que las cosas que hagamos en el mundo que nos está esperando estarán relacionadas implícita y totalmente con las cosas que hiciste mientras estabas en el cuerpo. No os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis. Todo lo que hagáis en el nombre de Cristo, un vaso de agua que des, te será recompensado. Viven para la eternidad. Colosenses 3, del 1 al 2, si habéis resucitado, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde nuestra vida está escondida con Jesucristo. Isaías 26:3, el Señor guardará en completa paz, Él preservará, Él cuidará, en un bienestar total de tranquilidad. ¿A quién? A aquel que está todos los días dentro de este aparato que se llama cerebro, formando imágenes, pensando en Dios, pensando en su palabra, recitando los salmos, confesando positivamente. Este hombre siempre recibirá lo mejor de Dios porque en Dios ha confiado. Ya no puedo estar pensando en la pornografía, ni en las telenovelas, ni en esto ni en aquello. El tiempo es corto. Sé absorbido por la mente de Dios. Levántate, pasa una hora con la Biblia, pasa una hora con las lunas rodillas.
Oh Dios, híncate en la madrugada. Ahora a las 7 de la mañana está oscuro. Te puedes levantar a las 6. Oh Dios, abre la Biblia, introduce la Biblia, cómela. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Comienzas en la mañana, antes de lavarte los dientes y la cara, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Tu palabra sosténme, fortaléceme, Señor. He hecho mi ansiedad sobre de ti. Oh Dios, límpiame en esta mañana. Levántate, métete a la regadera, sigue recitando la palabra, síguela recitando, síguela confesando, súbete al carro, síguela confesando, sigue pensando, mete un casete, la palabra de Dios, mete el Evangelio de Juan, escucha la palabra, llega a tu oficina, un versículo bíblico, haz tu trabajo, vete al metro, la palabra de Dios, y Dios te guardará en perfecta tranquilidad, en perfecta paz, porque si cada día que pasa, tú pudieras preguntarte, ¿cuántas horas, minutos o segundos de este día he pensado en Dios? Sería patético que dijeras, en este día y antier y antes de antier, solo 10 minutos le doy a Dios de mi mente. Por eso estás como estás, con tantas aflicciones y preocupaciones y ansiedades, porque los afanes de la vida han entrado a tu corazón y están ahogando la palabra de Dios. Pero el que crea en mí, dijo Jesucristo, y creer es hacer lo que Él dice. Ríos de agua de vida saldrán de su ser. Serás un manantial que podrá la gente observar cómo fluyes, porque el Espíritu de Dios no tiene nada en tu corazón que le impida manifestar la vida de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por la vida de Jesús. Porque nosotros que creemos en Jesús estamos diarios entregados a muerte, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Oh Señor, no sabemos todavía nada comparado con lo que deberíamos de saber. Y ahí lo que sabemos, lo sabemos en parte. Somos tan finitos, tan limitados, tan tontos, tan soberbios, tan tercos. Oh Dios, renueva nuestra mente. Falta mucho, Señor, para que nuestra mente sea renovada. Oh Dios, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra, renuévanos en tu palabra, transfórmanos en tu palabra, porque es tu santa palabra, la Biblia, lo que puede cambiar, transformar nuestra vida interior. Nuestra mente tan dañada por las cosas del mundo, nuestra mente tan programada por las filosofías del falsamente llamado conocimiento, nuestra mente que le hace caso a las cosas que provienen de mentes enfermas, porque si alguno no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, nada sabe de ir acerca de cuestiones necias, hombres corruptos de entendimiento, que pervierten la verdad, porque en sus mentes no pueden explicar la razón de por qué son como son y por qué viven como viven. Mas nosotros te conocemos, Jesús. Sabemos que tú eres la resurrección y la vida. Sabemos que tú eres el camino, la vida. Sabemos que tú eres la única verdad. Te sentimos, Señor Jesús, en nuestro espíritu. Sentimos tu dulzura. Sentimos tu muerte en esa cruz, la que el mundo entero ha celebrado hace pocos días, porque eres el personaje más grande de la historia humana. Los hombres siguen negando tu existencia, pero tú transformaste la historia. Y ahí están las celebraciones en el mundo entero en la Semana Santa, dando testimonio que Jesús vivió. Pero son necios, no te conocen y blasfeman.
y se corrompen como animales irracionales. Perdónalo, Señor, porque muchos no saben lo que están haciendo. Oh Dios, aviva tu iglesia, fortalece a tu iglesia, despide a tu iglesia en esta noche, en tu paz perfecta, porque solo en ti está la plenitud de vida. En tu presencia, oh Dios, hay plenitud de voz. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra nos exhorta, nos amonesta, nos edifica. Oh Dios, que tu pueblo ame más y más tu palabra, y que tu pueblo se consagre más a tu palabra, y que entiendan, Señor, entienden que solo en su palabra conoceremos la verdad y seremos realmente libres. En el nombre de Jesús. Amén.